El único tema del día, por supuesto. Hubo un embate contra la decisión de la Corte Suprema de aplicarle el 2x1 a los represores. Un embate, pocas veces que se vio tan rebelión judicial en los tribunales orales. Hubo una rebelión política. Hoy en el Congreso se votó una ley para desautorizar a la Corte Suprema, ¿sí? Y esa nueva mayoría automática, más o menos oficialista, que se estaba gestando en la Corte Suprema, quedó muy mal parada. En accidentes, Life Group es la única empresa que asesora a víctimas, abogados siempre. No hay un Estado como el que nos dieron Néstor y Cristina, es al pedo que hagamos cualquier otra cosa. Hay que tener un Estado como ese para que las cosas se cumplan. Por eso condenamos, por eso hubo justicia, por eso fueron a la cárcel. Podrían quedar en libertad más de 700 represores que están cumpliendo condenas por desaparición forzada de personas, torturas, desaparición de niños, las más graves violaciones a los derechos humanos. Es lógico que aquellos que durante los últimos 12 años precisamente le daban órdenes a la justicia y esperaban que la justicia acatara esas órdenes, crean frente a cada fallo, no solo de la Corte, sino de las cámaras y de los jueces en general, crean que eso proviene de una decisión política y no de una decisión autónoma de la justicia. Cuando habla de casos particulares, yo no tengo a respetarlo, es más, lo dice la misma Corte. Cuando hay argumentos nuevos, en un fallo antiguo que se llama Cerámica San Lorenzo, cuando hay argumentos nuevos, los jueces no están obligados a tocarlo. Este es mi argumento, que cuando se trata de un caso concreto, si no, no tendría sentido la independencia judicial. No es que uno sea mal pensado ni esté en contra, ojalá tengamos que decir cosas buenas, pero nos levantamos con malas noticias y nos acostamos con malas noticias. Esto no fue la Corte, esto fue hablado, esto fue preparado, esto fue diseñado. Respeto a la independencia de los poderes, entender que la ley es para todos en igualdad y sobre todo en el campo de los derechos humanos, todos somos iguales ante la ley. Imagínate que hayas perdido un pariente o algo y encontrás a un tipo que vive lo más tranquilo en un pasaje de caballito, sabiendo que eso no es así, no le pegas un tiro. Y eso puede pasar, ¿viste? De pronto una persona que no estaba detenida en ese momento, que estaba beneficiada por las leyes, por la anulación de la ley de obediencia de vida, pero sobre todo de los indultos, de los dos tipos de indultos de Menem, el de los de procesados y de condenados, se la consideraba beneficiaria de una ley que fue una porquería siempre, porque los orígenes de esa ley eran para taponar la ineficiencia de la justicia. Los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes, porque la única forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las víctimas, de los sobrevivientes y de sus familias es con respuestas justas. ¿Esa justiciar a una criatura de 3 años? ¿Usted sabe lo que sufrió la señora de Viola, que le mataron al marido y a su hijita Cristina de 3 años? Quedó destrozada y su hija más grande con un balazo en la cabeza. Pero para, es una vergüenza. Para un poco. ¿Sabés qué? No. Estás sacando la palabra y no tenés ningún derecho. No. ¿Sabés por qué? No Porque puedo, vos adherís a un gobierno que no le daba la posibilidad de hablar a nadie, ¿entendés? No, repudio. No, ¿qué repudio? Estás usando la democracia vos. No pongas palabras que yo no digo. ¿Qué palabras? No digo palabras. No. Digo que vos adherís a un proyecto militar y cívico-militar que no dejaba hablar a nadie, que secuestraba y desaparecía. Así que no te hagas la oronda de la democracia, que no te creo nada. Y a vos tampoco te creo nada. A vos tampoco, porque vos seguramente sabías cosas putrefactas que hicieron tus colegas. A ser el democrático. Perdóname.
¿No tienes nada que decir de las víctimas del terrorismo? ¿Vos no te conmueve? No tengo nada que decir de eso. No mientan más. Tengo cosas que decir de todo. No mientan más. Que no mienta, yo no miento. No mientan más. Yo no tengo por qué mentir, ¿sabés por qué? Porque yo soy un actor, no soy un político. Vos que sos un político, sos un mentiroso. Explícame. ¿Sabés por qué habría de mentir? Defender cosas que no tenés que defender. Pero vos, mirá, vos sos un mentiroso, vos sos un ocultador. Yo estoy en la calle y doy la cara, no como vos. ¿Entendés? ¿Cuánto Porque te vos pagan, sos de amor? la cana. ¿Eh? Vos sos de la cana, hermano. Sí, Vos estás defendiendo a criminales. Por eso tengo más 70 liberaciones. Queremos debatir, de bueno, secuestrados. debatamos. Si en ¿Sabés este qué país pasa? pasaron cosas atroces. Pero no hable pavado. ¿Más qué vamos a reconciliarnos? ¿Con quién? ¿Con este me voy a reconciliar? Dejémonos de joder. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy con el fallo de la Corte Suprema que se pensó que era poco menos que cosa juzgada en la Argentina? Una acordada de la Corte Suprema se supone que es la palabra fundamental, lo que define la constitucionalidad o no de una ley. Bueno, lo que hubo fue en las últimas semanas una rebelión combinada, insólita, digamos que yo creo que nadie la esperaba. Primero, una rebelión política que se manifestó hoy en que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad casi un fallo para limitar y ponerle un freno a la supuesta o previsible suelta de represores invocando el 2x1. La política le dijo un momentito, incluso con el voto de Cambiemos, ¿sí? Porque el oficialismo se tuvo que sumar, al principio estaban expectantes, finalmente se tienen que sumar al repudio político al 2x1 que se concreta en esta media sanción. Después se discutirá en el Senado, tenemos los detalles por supuesto. Después hubo un repudio de los propios magistrados más abajo de la Corte Suprema. Hoy conversábamos con un juez federal que nos decía, ¿sabes qué? Me contaba cómo era este asunto, que empezó a haber tribunales orales federales que decían el 2x1 es inconstitucional, no se lo vamos a aplicar a los represores. Tribunales orales federales, o sea, tribunales constituidos que seguían adelante y no querían firmar la suelta de represores. Un juez federal me decía hoy, mirá, si la Corte quiere liberar a Astiz, nosotros no lo vamos a liberar. Que siga el curso y que lo firmen ellos la liberación de Astiz. Y por último, el rechazo civil. Una encuesta de Analogías conocida esta tarde. Analogías es una encuestadora conocida, bien conocida en el medio. Le preguntó a la gente, ¿usted sabe de qué se trata el 2x1 que definió la Corte Suprema? El 74% de la gente sabía. ¿Usted está a favor o en contra de este 2x1? Alrededor del 85% decía que estaba en contra del 2x1. Y cuando le preguntaban finalmente qué imagen tenía de la Corte Suprema después de la aplicación del 2x1 que va a beneficiar a los represores, el 60% de los consultados decía que la imagen era mala. ¿Qué está pasando, Néstor, en la Corte Suprema? Porque digo, alguno debería dar un paso con todo, debería renunciar después de semejante papelón. A esta hora en el Congreso, y a propósito de esto que mencionabas recién, de la aprobación de una ley que limite el 2x1, a esta hora en el Congreso hay algunas versiones que hablan de posibles renuncias en la Corte Suprema. Porque recordemos además que como parte del repudio político, hay el bloque del Frente para la Victoria les está pidiendo juicio político. Sí, claro. Y además hoy ingresó una causa de Marcelo Parrilli, que no es cualquier abogado, es uno de los fundadores del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de los primeros organismos y de los más serios que siguió el análisis de la evolución de las leyes en materia de derechos humanos, que metió una denuncia que el fiscal Marijuana, que nadie puede acusar de kirchnerista porque sé que tiene procesado a Lázaro Báez, le dio curso y se convirtió en una causa contra los 3 miembros de la Corte Suprema. Voy a leer algo de lo que escribió Marijuán en el dictamen que le presentó hoy al juez Daniel Rafecas, que además es un juez muy conocido por la defensa, por la centrada defensa de los derechos humanos. Escribió Marijuán: este acusador público considera que la solución brindada por los juristas, se habla de los jueces de la Corte, podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus 3 poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Contrariar el contrato social de los argentinos, 3 jueces de la Corte, la máxima instancia. Y además un juez de primera instancia, un fiscal y un juez de primera instancia. Sí. Luciano Ortiz Almonacid es abogado penalista. ¿Puede prosperar un pedido de juicio común a los jueces de la Corte o se frena eso? No, me parece que puede prosperar. Me parece también que es importante, aparte del juicio político, esto lo que vos hablabas, ¿no? Que importante la cantidad de fallos de primera instancia, de tribunales orales, la declaración de inconstitucionalidad. ¿Coincidís en que hubo una rebelión de parte de los jueces?
No, yo no creo que sea una rebelión cuando no se aplique un fallo que es inconstitucional, que es ilegal, que no respeta bueno, leyes. pero la Corte se supone que es una palabra respetada en el ámbito jurídico. Si a la Corte no lo respetan los jueces que están más abajo, pero queda pintada. Fíjate lo interesante. No es muy jurídico esto de queda pintada, yo sé, pero bueno, no soy abogado. Lo interesante de este caso es que leyeron este fallo un montón de personas. Es la primera vez, por lo menos que yo recuerdo, que tantas personas leen y analizan un fallo de la Corte, y también. Y ahí ven los errores, porque los jueces cometen errores, y en este caso fueron garrafales. También no tuvieron en cuenta... Si los jueces de la Corte cometen errores jurídicos, no deberían poder ser jueces de la Corte, digo. Se supone que son buenos juristas si llegan hasta ahí. Me parece que un juez se puede equivocar, pero en un caso tan importante... En un caso tan importante, no. Me parece que ahí está el problema, porque tiene que ver con la política del Estado. Y lo que decía Marijuán en el requerimiento del 180 que le pasa a Rafecas de la denuncia de Parrilli, es el voto de Lorenzetti, ¿no? Que habla del contrato social. Ahí parece que son palabras de Lorenzetti. Y después, bueno, hay que ver cómo se va a investigar el qué gracioso, el gobierno quería echar a Lorenzetti, ahora Lorenzetti, que no votó, sale fortalecido. Y este punto que dice el doctor es fundamental. Los 5 jueces de la Corte son iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Y el tema de que Lorenzetti haya estado en contra de esta decisión que tomaron otros 3 jueces no es un dato menor. La oposición de Lorenzetti, la disidencia de Lorenzetti no es un tema menor. Juan Pablo Godoy Vélez es consejero de la magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué clima hay contra esto de la Corte? ¿Cómo lo percibís? Es tremendo. Ahora, yo voy a disentir creo que en todo con Luciano. Primero, me parece que el prevaricato no va a prosperar. Aclara a la gente qué prevaricato. Básicamente fallar en contra de la ley, ¿sí? Y lógicamente a sabiendas, ¿no? Si se trata de un juez. Es una manera de abuso de poder. Sí, pero me parece que no va a prosperar, porque en definitiva, por el contenido de la sentencia, obviamente es recontra discutible. Creo que todos los que estamos sentados en esta mesa estamos en contra de... No, Odetti estaba a favor. Bueno, no, Odetti está a favor. Bueno, los que están a favor, hasta ahora lo único que escuché es un fundamentalista de garantismo, por eso está a favor. Que es una aplicación, bueno, armónica de la ley, así que ya te voy a escuchar en su momento. A mí me parece que el prevaricato no va a caminar. Porque es opinable, querés decir vos. Es como la discusión de si la causa del dólar futuro es judiciable o no. Sí, yo creo que no es algo tan claro y tan tajante como para que pueda... Y además, es una cuestión de puro derecho, digo. Salvo que alguien venga con la prueba, con un video... Está bien, pero los diputados están diciendo que ignoraron deliberadamente una ley. ¿Cómo? Claro, que había una ley vigente, no tengo el número, lo decía Victoria Donda y yo también lo decía también, la 27156, ley vigente, que está planteada en los votos de Lorenzetti Maqueda, acá encontré el dato, y dice que ellos la ignoraron y dijeron, la ignoraron. ¿Sabes por qué la ignoran? Porque el procurador había emitido su dictamen en el 2015, es una causa que la tenían ahí, ¿no? Y por algo la sacan en este momento. El problema es que la sacan en este momento, es un dictamen del 2015 y cuando lo sacan se olvidan que en julio del 2015 salió esta ley. Y el contexto, porque están negando lo que es un crimen de lesa humanidad en el fallo. Lo están igualando a un crimen ordinario. Es de cualquier manera una interpretación, ¿no? Porque en realidad el fallo a lo que apunta es a la aplicación sobre el cumplimiento de la pena, no sobre la condena del delito. Pero, a ver, ahí hay una cuestión de impacto social, digamos, sí, porque claro. Así dicho es jurídicamente discutible con la frialdad de la estadística o del debate jurídico, pero hay que ponerle el gancho a la liberación, como pidió hoy, de un represor de la Perla llamado el Chubi López, que está condenado a ultraprisión perpetua por 280 y pico de crimen y 380 y pico de secuestro. ¿Quién le va a poner el gancho a eso? Es decir, sí, señor, bueno, usted puede volver a transitar por la calle, deje la picana en su casa, por favor. Tenés el pedido de que se le aplique el 2x1 de Checolás también. Ya enseguida salió corriendo a pedir. Claro. Lógico, bueno, sí, todos lo van a hacer. Pero ahí volvemos siempre... Esperemos, antes de esto vamos a recordar un poco qué decían los represores. ¿A dónde bajan los iremos? ¿A dónde están los así no me va a pasar. ¿A dónde bajan los iremos? ¿A dónde no me va a pasar.
todo lo que empieza mal termina peor. Estamos claramente ante este segundo caso. Todo esto va a terminar peor. Ostentamos el dudoso mérito de ser el primer país en la historia del mundo que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Quiero ratificarles a los abogados sentados a mi izquierda, que componen el Tribunal Especial Federal número 5, ahora ustedes pasan también a ser partícipes de la citada persecución política. De todas maneras, en mi caso personal, creo que prefiero estar privado ilegítimamente de mi libertad en el penal de Marcos Paz, acompañado de dignos camaradas, y no en lugares como este, que lamentablemente debo compartir con algunas personas hipócritas, cobardes y vengativas. Yo, como comandante de cuerpo, soy el responsable de la actuación de mis tropas. Por eso, a mis dignos subordinados de entonces no se les puede imputar nada, y menos privarlos de su libertad como ilegalmente se ha hecho con muchos de ellos. Queremos matar a todos los montoneros del gobierno. Ah, sí. En el Kirchner, el montonero que no matamos está en el gobierno. Que no matamos. ¿Usted participó de algún crimen que no? Que quiera confesar ahora? ¿Sabes quién era mi jefe de cadetes? ¿Quién era? Teniente Coronel Jorge Rafael Videla. Para mí, mi ídolo. ¿Su ídolo? Uno de mis ídolos, el otro Pinochet en Chile. ¿Qué habría que hacer con este gobierno? Bueno, hay un compilado de voces de represores. Pues claro, porque si no, el debate jurídico no se encarna en quiénes son, porque pareciera que después de los años, uno se olvidó quiénes eran estos muchachos. Ahí acá Néstor Espósito me contaba que ese señor canoso de cejas negras, que nosotros recordamos que es Luciano Benjamín Menéndez, el represor de la zona norte, digamos, el tipo que una vez, como lo molestaban los periodistas a la salida de un programa de Bernardo Rodeno, está allá en el gobierno de Alfonsín, arrancó con un cuchillo de paracaídas contra los mobileros. Ese señor siempre tan afecto al diálogo. ¿Cuántas condenas a perpetua tiene? 11 condenas a prisión perpetua. ¿Cuánta gente habrá matado? Es imposible de contar. Es imposible de contar. Arriba de una luca, seguro. Sí, además con responsabilidad mediata o inmediata, es decir... Porque él iba personalmente. Yo lo mandé, claro. Y además él iba a las sesiones de tortura, digamos, ¿no? Porque estos se jactaban de que conducir la tropa era ir a las sesiones de tortura y estar ahí arengando a la tropa para que tuvieran mejores resultados, para que mataran más gente. Y no se terminaron, porque hoy, justamente hoy, la Cámara de Casación le rechazó el cese de la prisión preventiva en un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy que se está llevando a cabo en estos momentos, es decir, que podría seguir sumando condenas. Pero perdóname, Rolo, el fallo de la Corte no habilita los pensamientos retrógrados de esto que vimos. Puede gustar más o menos el fallo de la Corte, pero no está en consonancia con estas cosas que hemos escuchado. Bueno, está bien, pero la Corte Suprema es un tribunal que tiene que tener una apertura a lo político. Pero a lo suelto. Digamos, y a lo sabe. Digamos, y estaba abriendo la puerta para que este tipo de muchacho vuelva a la casa. A todos. Juan José Locinos, abogado penalista, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu mirada sobre esto? Mira, mi mirada es una mirada muy particular. Yo creo que el 2x1 surge como consecuencia de la negligencia y de la desidia judicial. Cuando los jueces no trabajan en tiempo y forma, cuando no llegan a juzgar y a terminar una causa respecto a un imputado, el Estado, a modo de indemnización, le empezó a computar a los imputados luego de los 2 años 2x1. Bueno, si yo te contara que lamentablemente la ciudad de La Plata siempre es noticia por cuestiones policiales, por cuestiones de corrupción. En la sede de la bonaerense. ¿Cómo? La sede de la bonaerense, y también en la época de la dictadura militar fue una de las más afectadas y donde más víctimas El circuito hubo. Camps. El circuito Camps, exacto. Si yo te dijera que los jueces de La Plata
prácticamente no hacían juicios orales. Si yo te dijera que los jueces de La Plata, o particularmente Rosansky, se iba al exterior 32 veces en 4 años, sin licencia. Si yo te dijera que... O sea, los juicios, cuando se dice juicios a los represores. A los represores, ni a los represores, ni a los narcotraficantes, ni a los secuestradores. Es más, en el año 2000... O sea, que me quiere decir que tenían bajo laburo. No, bajo laburo no trabajaban, directamente no trabajaban. Entonces, mi idea es esta. Acá lo que hay que atacar, la rebelión verdadera, es a los jueces. En La Plata no se hacen juicios orales. ¿Cómo no se hacen? No se hacen juicios orales. Si, lo acaban de acusar a Rosansky, que terminó renunciando. Se lo conocía como Prescribilandia, ese tribunal. Las propias víctimas se quejaban de que los juicios eran atomizados, que se hacían en forma tardía. Bueno, Rosansky hacía 2 días a la semana juicios. Estamos hablando de un tribunal federal, que tenía que juzgar delito de narcotráfico y de lesa. Directamente no juzgaba. Es más, si vos buscás las estadísticas, directamente no hacía juicios y se iba al exterior. Entonces, pero un tribunal no es un solo juez, y los otros dos que... Bueno, acá entramos con otro problema. Un tribunal está desintegrado hace 10 años. ¿Por qué? Porque Rosansky se peleaba permanentemente, se robaron las claves del concurso, se robaron las claves del concurso. Cuando el tribunal quedó desintegrado, se llamó un concurso. Había unas claves para corregirlas, fueron robadas, entonces ese concurso se anuló. ¿Por qué? Porque estaba prácticamente arreglado y viciado el resultado. Si yo te dijera que en la ciudad de La Plata hay represores como Estanislao Charavieira, vinculado a César Milani, que hace 3 años que está con un pedido de detención y nadie lo firma. ¿Nadie lo firma o nadie lo busca? Nadie lo firma. Nadie lo firma, está sin despachar. Si yo te dijera que, esta persona acusada de ser integrante de La Cacha. Si yo otro centro clandestino. Otro centro clandestino de detención. Esto es para los que tenemos cierta edad, saber que La Cacha donde estuvo detenido con Timerman. ¿Dónde estuvo Timerman? Estuvo en Pozo de Banfi, en La Cacha. Y en La Cacha. Si yo te dijera que... perdón, aclarémosle a la gente, por si no recuerda, le llamaban La Cacha, porque tenían un modo particular los represores, porque era por Cachabacha, que era la bruja del personaje de Hijitus que hacía desaparecer la gente. Si yo te dijera que el juez Kreplak le otorgó una prisión domiciliaria a un testaferro de Milani, de apellido Barreiro, con menos de 70 años y para que cuidara a su padrastro. Si yo te dijera ¿Que es el que le prestó la plata? ¿Y que figura con el No conozco los pormenores de esa reunión de testaferro entre Milani y este hombre. Lo que sí te puedo decir es que la hija de Charavieira, el que te dije antes, era la secretaria privada de Milani, vinculados con Aníbal Fernández, con Alejandro Marón, el presidente del Club Lanús, y a la sazón con el kirchnerismo. Si yo te dijera que Carlos Rosansky es una persona que ha engañado a los derechos humanos pintándose como un paladín, y en definitiva es una persona que ha generado situaciones de una injusticia tremenda. Perdón, doctor, pero ¿qué tiene que ver todo esto con que Astiz salga en libertad? ¿Qué tiene que ver? Con que toda esta política de demorar los juicios, de hacer juicios eternos, contribuye a que, si vos respetás un código de procedimientos y un principio de celeridad procesal, de hacer juicios rápidos, justos, Nuremberg duró 11 meses. Si acá la justicia se pone los pantalones largos, deja de dar... Los jueces se preocupan más por dar conferencias en la facultad, clases en la facultad. Cátedra, por ejemplo, que se ponen como si fuera, con sus apellidos y nombres, como si fueran grandes profetas del derecho. Conferencias en lugares extraños. Roscas políticas. Estas cuestiones, sacando las roscas políticas, los jueces las pueden hacer en tanto y en cuanto no dificulte su tarea jurisdiccional. Entonces lo que yo digo, señores, hay una emergencia judicial, porque hay un atraso. La Argentina está con un montón de gente impune y con un montón de gente que está procesada. Los derechos humanos nacen como una defensa del imputado ante el abuso del Estado. Sí. Y es un abuso tener a una persona 10 años procesada. Entonces lo que hay que hacer es apretarle las clavijas a los jueces. Muchachos, no pueden dar más clases, no pueden dar más conferencias, dedíquense a laburar. A laburar. Doctor Detti, su turno. A ver, primero coincido con lo que dice el colega, y de hecho en el año
94 se sancionan las dos leyes. Una ley que incorpora a nuestra Constitución los tratados internacionales de derechos humanos, y justamente dentro de los derechos humanos internacionales incorporados o con jerarquía constitucional está el plazo razonable de un proceso. Uno no puede estar 20 años sin que le digan sos culpable, sino que armar su vida. Nacionales hoy Naciones Unidas le dijo al gobierno y le dijo a la Corte, cuidado con este fallo, porque no hay que hacer un uso abusivo de la ley. Que lo digan por escrito. Me parece. A ver, vamos a lo que... A ver, tratado internacional es la garantía mínima del derecho humano. Vuelvo a decir 10 segundos, por favor, que no se interprete que estoy a favor ni del golpe de Estado, ni del terrorismo de Estado. Lo critiqué toda mi vida y mi familia fue perseguido por eso, pero lo justo es justo. No puedo yo venir acá a plantear en un programa corresponde la libertad a esta persona y este juez de ejecución no debe ser echado, y ahora, digamos, porque no me sirve, no me gusta la idea, decir lo contrario. Entonces, yo estoy siendo lo más objetivo posible. Entonces, los derechos humanos internacionales son las garantías mínimas. Si el Estado te da mejores garantías, deben usarse la del Estado, la ley interna, número 1. Número 2, recién hablaste vos de la ley 27.156. Bien, esa es la ley que, sí, es verdad, es una ley nacional en donde dice que no puede haber indultos, ni admitida, ni conmutación de pena para delitos de lesa humanidad. Sin perjuicio de que esta aplicación de esta ley, que es anterior, es 24.390, o sea, es anterior, o sea que es una ley penal más benigna anterior a esta ley. Sin perjuicio de eso, no es ni conmutación de pena, ni amnistía, ni indulto. Son cosas distintas. Que el Poder Legislativo no se venga a hacer el pelotudo ahora que votó la ley de punto final y obediencia de vida. Pero o sea que otra tampoco, época, no queda ninguno de ellos. Mira, muchos de los que están ahora están atornillados de hace años. No, ninguno. Para. Vamos por parte. Punto final, la obediencia de vida fue el Alfonsinismo 87. No podemos ser. Hace 30 años. No podemos ser incoherentes. Yo le escuché al candidato Alfonsín, que es el hijo del otro Alfonsín, diciendo cosas que... Bueno, no es lo mismo. Pero era diputado. Vamos por parte. La Constitución dice una cosa, nuestra ley interna dice otra cosa, que es mejor que lo que dice la ley internacional, depende de cómo se interpreta. Pero acá lo importante es, fíjense, y esto es sí, vale la pena destacarlo de la mayoría de la Corte. Dijo clarito la Corte, perdón, ¿sabes lo que hizo la minoría? La minoría agarró, vos fijate, se copió, Lorenzetti se copió de Maqueda hasta el acápite sexto. Justo el sexto, en el último párrafo, te dice, por último, cabe recordar que en tarea de establecer la inteligencia de preceptos constitucionales, el tribunal no se encuentra limitado por las posiciones de la quocia del Tribunal de Casación previo, ni por los argumentos de las partes que le someten a la incumbencia, y puede hacer una aplicación extensiva de lo que dice. O sea, lo que se le canta. Significa, exactamente, eso lo utilizan para poder meterse donde no le dijeron nada, porque el apelante, que sería la defensa de este muño, dijo lo que dijo la Cámara es incoherente, ustedes corríjanlo. La mayoría dijo, es verdad, hay que corregirlo. La minoría dijo, a mí no me importa lo que dijo uno o el otro, sino me meto a profundizar un poco más. Y ahí empezó a hablar la minoría, en función de lo que dijo la Cámara de Casación, de que había un cambio social. El cambio social, las pindongas. Si la ley penal, al momento del crimen, decía una cosa, eso es lo que tiene que regir. Y si no, como no estaba el 2 por 1, no estaba ahora te voy a explicar que sí estaba. Dame un segundo más. Primero, si la ley hubiera dicho, hubiera querido el legislador en su momento, el Poder Legislativo, hubiera querido decir, para estos casos no aplica, hubiera hecho, como en la misma ley 24.390, en la ley de 2 por 1, hubiera dicho, como dijo en el artículo 10 de esa ley, para los casos de la ley de drogas, artículo 7, que es financiar el narcotráfico, o artículo 11, que es la pluralidad de personas, entonces en ese caso no se aplica el 2 por 1. O no se aplica, digamos, la libertad por el exceso de prisión preventiva, que son 2 años, prorrogado por 1 más, 3 años. Eso lo dijo el legislador. ¿Sabes lo que dijo la Corte Suprema en 2010? Dijo ese artículo que limita para algunos delitos graves, como el narcotráfico, eso es... Entonces la Corte no es incoherente en eso. En el 2010 dijo, cercenar el derecho de la aplicación 24.390 para el delito de narcotráfico, que sabemos que es grave, es inconstitucional. El código nuestro dice para todos los delitos, lo dice el artículo 2 y artículo 3. Y dice el artículo 3, en el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado. Ahora, ¿de qué se agarra la minoría y de qué se agarran muchos que argumentan en contra de este fallo? En que es un delito permanente, de carácter permanente, que no es lo mismo que continuado. Permanente dicen, como todavía no aparecieron los cuerpos,
esto sigue vigente el delito. Ahora, hay otra norma constitucional que te dice no podés declarar contra sí mismo. Entonces, si esto fuera esta la razón de que es un delito de carácter permanente, tendríamos que decirle a los condenados, en este caso que quieren usar la ley: señores, si ustedes me dicen dónde están los cuerpos de los desaparecidos, entonces deja de ser permanente y se agotó acá la permanencia del delito y ahí te la doy. Entonces estamos obligando a alguien a autoincriminarse. Número uno. No es autoincriminar. No es autoincriminar. No, sí es autoincriminar. No, es autoincriminarse. No, es autoincriminarse. Si ya están condenados. Deje hablar a la gente, ¿Vamos a debatir o vamos a...? Digo, hay una cosa que no entiendo casi filosóficamente. ¿Cómo es posible que cuando un ladrón de gallina sale 5 minutos antes de cumplir la condena, le saltan todo a los yugular a los jueces, ladrón de gallina, a las autoridades, al gobierno, y cuando le están permitiendo de una interpretación recontraforzada de una ley por parte de los máximos intérpretes de la Constitución, que son los jueces de la Corte, nos debatimos horas y horas viendo ver cómo justificar. Acá hay una pirueta ideológica, muchachos. Acá hay una pirueta ideológica. Acá hay una pirueta ideológica, digamos, hay un sofisma ideológico. Y es que el garantismo forma parte de un corpus de la izquierda. Y esto se está utilizando para favorecer a la derecha en una pirueta ideológica. Una pirueta ideológica. Entonces, eso es un sofisma. Y un sofisma no puede ser un fallo de la Corte Suprema. Para que recordamos, para que el doctor Detti recupere la memoria, estos son los muchachos que se iban a beneficiar con el 2x1. ¿Se imaginó alguna vez llegar a los 70 años y estar preso? No, bajo ningún concepto. No, pensé en la cobertura que me habían dado las leyes de obediencia debida y de punto final, y que más o menos estableció una justicia entre dos bandos que habían estado en pugna, que nadie lo entiende, porque hay muchas razones, tal como lo entendió en el juicio de las juntas, que se había librado en el país una guerra revolucionaria. A usted lo condenan por secuestros, torturas y crímenes. Sí, eso, le aviso, es una constante. Es decir, si lo detienen al ciudadano Rolando Graña, usted va a ser acusado automáticamente de privación ilegítima de libertad y de tormentos. Alguien secuestraba a la gente, alguien le ponía la picana, alguien lo mataba. La detección y eso, nosotros. O sea, ustedes identificaban e iban a capturar a la persona en cuestión. Surgió una cita y se procedía de esa forma. ¿Nunca pensó en ningún momento que había algo que no estaba bien? Sí, por supuesto. Nunca le dio una duda, decir, ¿estará bien esto? Porque hay cantidad de gente que fue secuestrada y torturada por error. ¿Cómo salgo yo? Y si se hubiera salido, a lo mejor no estaría acá. Sí, no estaría acá. Pero también me habían matado. ¿Cómo se castiga una deserción? No sé cómo explicarlo. Tiene una ética especial el oficial de guerra, con la disculpa del oficial penitenciario que está atrás. Cuando salían y detenían a alguien, ¿cuál era el procedimiento que se hacía con un detenido? Cuando se salía y se detenía a alguien, era conducida a la Perla o a la Ribera. Una vez que lo entraban ahí, ¿cómo se decidía de qué manera le iban a sacar información? Se procedía al interrogatorio. Eso está en el reglamento de inteligencia, que en una sección de inteligencia... ¿Cuándo se decidía aplicar picana? A mí me parece que el caso es muy extremo. Hay montones de testimonios. Pero muy extremo. Muy extremo. ¿Usted presenció sesiones de tortura? ¿Me puedo abstener de eso? Por supuesto. Su defensa es que ustedes no mataron. No eran los que fusilaban. Me siento... No eran los que decidían quién moría y no eran los que le pegaban el tiro. Rolando, yo me siento y digo, yo no maté a nadie. Me miran extraño. No maté a nadie. Pero en todo lo anterior sí. ¿Qué le llaman anterior? Claro, todo el proceso previo de secuestrar y torturar a la gente, alguien lo hacía. Sí, bien. ¿Y ustedes estaban? Y sí, es el interrogatorio. Eso tortura lo tomo que puede ser
Una conversación puede ser... La picana. No, pero usted cree que la que vivió con la picana en la mano, que no era así. No era así. Le puedo asegurar que no era así. Que los detenidos hablaban antes de que la picana. No. Puede ser apremiado de distintas formas, pero no era algo de uso común de todos los días, de siempre. ¿Quién es este hombre? Este hombre se llamaba Luis Manzanelli. Digo se llamaba porque falleció. Murió antes de enfrentar el juicio oral histórico, que fue, junto con el de la ESMA, tal vez el juicio más importante de los centros de represión, en La Perla, Córdoba. Luis Manzanelli era un hombre de picana llevar en el centro clandestino de La Perla. Esto decían sus víctimas. ¿Cuánta gente pasó por acá y cuánta gente murió acá? Y yo tengo entendido que más de 2.000 personas pasaron por acá y sobrevivimos entre 100 y 200 personas, calculo. O sea que es el segundo o tercer centro clandestino más grande del país. Segundo. Sí. Segundo. O sea, después de la ESMA, esto. ¿Cuál era la particularidad de este centro clandestino de detención? Digo, pues en la ESMA se cometió el horror de tener una maternidad, hubo gente de mucho tiempo, en Campo de Mayo, por ejemplo, la gente la tenía poco tiempo y la mataban. ¿Cuál fue la particularidad de esto? Yo creo que fue para el exterminio personal de derechos humanos, se violaron todos los derechos humanos, y yo creo que fue para la anulación del ser humano. Yo creo que fue un plan sistemático muy bien organizado, así como lo fue el secuestro de las familias íntegras, los militantes, y también de los niños. Yo creo que al poner como ejemplo esta de La Perla en Córdoba, yo creo que fue la más sanguinaria, a que demostró que realmente tenían un plan muy bien. Ustedes identificaban e iban a capturar a la persona en cuestión. Surgió una cita y se procedía de esa forma. O una cita o la del dato de el grupo de ustedes era de los que secuestraban a la gente. Detenían en todo caso. Manzanelli, ¿cómo era? Eso, no lo dio Manzanelli cuando le hicimos una escrache, estamos hablando del 2000. Él fue el que me torturó a mí. ¿Él en persona? Él ¿Y cómo sabes? Porque después supe, me contaron que el que manejaba la picana en ese momento era él. ¿Que manejaba la picana? Sí. ¿Acá en La Perla? Acá. Acá. Me acuerdo de todo esto porque sí, con la venda así todo podía ver esto. Cuando ¿A vos te traían? En auto me trajeron hasta ahí, hasta este galpón. Sí. Que ahí estaban todas las cosas que le robaban a los desaparecidos, muebles, todo eso, todo. Me traen acá y la cosa primitiva, animal, bestial, ¿no? Había un entusiasmo exorbitante, hilarante, desopilante, una cosa de ellos, ¿no? Excitación porque traían... No, estaban excitados como una presa de caza. Exactamente, ¿no? Te traen, ¿y qué pasa? Me torturan 3 días seguidos. ¿3 días seguidos? Sí, con intermitencia me sacaban, me llevaban. Soñaba que venía un camión de Fanta y tomaba Fanta. ¿La tortura que era solo la picana? No, me pegaron por todos lados, me metieron en el submarino, había un tanque de agua sucia, gomeada, todo eso. Al último me rociaban todo, ¿no? Más allá de los genitales, de las encías, que duelen muchísimo, todo el tejido conjuntivo, ¿no? Es donde más duele, ¿no? Las testillas. Pero al último... ¿Y vos sabés quién fue tu torturador? Todos ellos, y Manzanelli, que manejaba la tuta. Todo el proceso previo de secuestrar y torturar a la gente, alguien lo hacía. Sí, bien. ¿Y ustedes estaban? Y sí, es el interrogatorio. Había 8 tipos que eran 8 sádicos. Y la doctora Privitera al lado, una médica, ocultando, sí, diciendo paren, que se nos va, Compañera. Claro. ¿Una qué? Compañera. Una compañera. La doctora Privitera era compañera que colaboró acá. Era médica, colaboró con los militares acá. Entonces ella decía paren, que se les va. Entonces, bueno, y estiraba el tiempo, retomen ahora. Bueno, cuando te salpicaban por todo el cuerpo con agua, entonces donde te ponía... ¿Vos sabías que venía la picana? Claro, pero era como que te ponían 20. ¿Qué
se sabe, Néstor, de quiénes son los personajes, quiénes están detrás de la solicitud del beneficio del 2x1? La lista es interminable, porque el fallo de la Corte abarca a todos, absolutamente a todos los condenados, procesados y detenidos por delitos de lesa humanidad. Vamos a tomar solamente 6 nombres que son los más emblemáticos. Este es el primero, Alfredo Astiz. Condenado, tiene condena de cumplimiento efectivo y está en prisión actualmente, y es uno de los que ya ha solicitado o ha insinuado que va a solicitar el beneficio. Y esto es lo que yo te contaba antes, ¿no? Que es uno de los que motiva la rebelión de parte de los tribunales orales. Dice, ¿quién le va a poner la firma a la suelta de Astiz? El tipo más emblemático. A ver, para que recordemos, Astiz es un personaje de fama mundial, porque no se privó de nada, secuestró a una ciudadana sueca, secuestró y revolvió en los vuelos de la muerte a las monjas francesas. Digo, es un personaje de fama mundial. Ese tipo nunca pudo salir de la Argentina durante años, porque si salía de la Argentina iba preso. O sea, tuvo la obediencia debida y el punto final lo beneficiaron con una especie de cápsula por el cual no podía, o sea, podía andar y deambular por la Argentina, y no podía salir del país porque donde salía, ¡pum!, preso, y ahí se comía una condena como la que está purgando también el revoleador de gente, Silingo, que con 100 condenas a perpetua en España, porque allá no hay 2x1, en los tribunales internacionales, que por cierto son mucho más serios que la justicia argentina, no hay 2x1 ni que 8 cuartos. También, pero acá la hay, ese es el problema. O sea, tenemos un antecedente. Tenemos un antecedente de hace años que todos ponemos como paradigma. Robledo Puch. Sin ley que lo habilite sigue preso. También no tiene nada que ver. Sí, sí tiene que ver, porque entonces estamos hablando... de lesa humanidad. A ver, no estás mezclando las cosas. Pero vamos a legitimar la discrecionalidad judicial. No es discrecionalidad. Hay debate sobre problema la lesa humanidad que ver. Es un delito donde además el Estado encubrió deliberadamente. Perfecto. Y los tratados internacionales dicen que se debe perseguir, se debe juzgar y se debe condenar. Pero en la aplicación luego de la pena, porque esta gente fue condenada. O sea, quiero decir, hubo una condena que un tribunal dijo, a vos te caben 10, 20, 15 años, 18. En esa aplicación de la pena, que necesariamente, a menos que mueran en prisión o tengan prisión domiciliaria, en algún momento van a ser liberados de esa pena, va a agotar la pena. ¿Me dejás clarificar esto? No, pero es que estoy tratando de clarificar porque yo estoy escuchando cada barrabasada, entonces, de gente que no conoce derecho. Yo soy abogado. Entonces, lo que digo yo es que el derecho hubo que escribirlo para los crímenes de lesa humanidad. Damián, vos te olvidás. Hubo que escribir derecho para los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, donde la Argentina más fue pionera en demostrarle al mundo cómo se juzgaban militares asesinos. Bueno, pero Rolando, hay sentencias infinitamente superiores que la mierda del 2x1, por favor. Pero continuemos con los represores. ¿Molesta la libertad? No, molestan a los represores y molesta devolver a la calle a represores que mataron gente y no le perdonaron nada a nadie y que eludieron la justicia por decisiones políticas como la amnistía y el punto final. Ya se beneficiaron lo suficiente. Ya se beneficiaron lo suficiente. Mataron a la gente. Tuvieron amnistías. Tuvieron juicios justos, que se dejen de joder. No, pero una cosa es el hecho que nadie está defendiendo y todo el mundo lo repudia. Ahora, acá el proceso penal tiene como fin resocializar a una persona. Las penas son temporales. ¿Qué resocializar si los tipos se jactan de lo que hicieron? Pero entonces, si vos vas a decir, díganlo claramente, que los represores condenados, como dijo Rosansky, nunca más estén un día de lo que les resta de vida en libertad. Claro. Entonces, si vamos ¿Eso se llama una perpetua? Pero no existe eso en la Argentina. Estamos tirando el derecho penal a la basura. No es así. Es más, perdón, Muñoz fue condenado a 13 años de prisión. Entonces, en definitiva, acá lo que molesta es la libertad. ¿Qué libertad? A ellos les molestaba la libertad y por eso mataban a la gente. No, continuamos con quién es que debe beneficiar. Vamos a ver a quién quiere beneficiar. No es beneficio. ¿Vos querés soltar a Astiz? Estamos todos locos. No es beneficio. A ver a quién más queremos beneficiar. Es una excusa política. Esto tiene nombre y apellido. Astiz. Astiz. Soltamos a Astiz. No, porque si vos me pones Astiz, Echecolás, sí, Astiz, Echecolás, sí, claro. No tiene nada que ver. No, porque esos son casos concretos. La prisión perpetua, una vez que el imputado, condenado, cumple 20 años de prisión, tiene derecho a una libertad condicional. Esto es así. Igual que los violadores, ¿no? Los violadores también. Sí, todo. Y con los violadores te quiero hacer una aclaración también. Los violadores. No, ¿sabes qué? Hubo en La Plata un problema porque unos jueces
muy probos y muy honestos, le dieron la libertad condicional a un violador que estaba condenado y a la semana volvió a cometer otro hecho. Ahora, el tema es este. No, pero no vas a decir ahora que es distinto, ¿no? El violador. No. Hay tanta diferencia entre la libertad condicional que se le da ahora y la libertad que se le da al tercio que le falta. No. Entonces acá tenemos que ponernos a ver cuál es la función de la cárcel, del servicio penitenciario, de que los jueces controlen cómo se cumple la condena. Y ahí entonces, ¿qué diferencia hay que un violador salga en las 2/3 partes de la condena o al finalizar la condena? Estamos hablando... No es lo mismo, muchachos, el terrorismo de Estado que los violadores. No confundamos pera con manzana. Damos rápidamente los últimos nombres, también son iconográficos. Jorge el Tigre Acosta. Christian von Bernich, el sacerdote Christian von Bernich. Hay testimonios que relatan cómo Christian von Bernich convencía a partir de la religión a los detenidos desaparecidos que no cantaban en la tortura para que colaboraran y de esa manera salvaran su vida. Servicio penitenciario, tremendo. Miguel Ángel Echecolatz, también pluricondenado por delitos de lesa humanidad. Los últimos dos nombres tienen que ver con el último presidente de la dictadura, fue Reinaldo Benito Viñone, y con Santiago Omar Riveros, hoy de 93 años. La diferencia entre estos y Robledo Puch es que Robledo Puch cometió delitos contra personas y estos cometieron delitos contra la humanidad. Pero entonces no hay libertad. Entonces, aclarémoslo y digamos, señores, no los vamos a dejar en libertad, cambiemos las leyes, digamos que no va a haber ningún tipo de los beneficios y los derechos que establecen el Código Penal e históricamente la humanidad, y listo. Entonces, esto sí, pero no es una podemos cuestión hacerlo ahora, no se puede hacer ahora. pero por eso, que desconoce el fin del derecho penal. Muchachos, se me va el tiempo. Gracias por venir. Gracias por el debate. Mientras tanto, también hay economía y se supo hoy que la inflación...